Hola, hola a todos, ¿qué tal? Empezamos entonces este primer programa de nuestro podcast del Departamento de Lenguas Extranjeras y le damos la bienvenida a la profesora Alejandra. Profesora, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, profe Javier. Bueno, Alejandra, la idea es hablar simplemente y pues dar a conocer un poco todo lo que hemos hecho, de pronto un poco el recorrido, etcétera. ¿Qué tal si empezamos con ese recorrido académico? La formación inicial, formación de pregrado. ¿Cómo ingresaste a este mundo de las lenguas? Ok, perfecto. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia del programa de Filología de Idiomas Inglés. Y mi experiencia académica, pues yo venía de un colegio público donde las lenguas extranjeras, pues no todo el mundo tiene acceso a ellas. Entonces, la verdad, no sabía mayor cosa. Me decidí por inglés. Porque tenía como familiares viviendo en Estados Unidos y entonces le pregunté a la gente, bueno, ¿qué estudio? Sí. Yo estaba entre filosofía, filología o física. Entonces las tres con F. Con ese, sí. Entonces mi madrina, Sí. que el hijo estaba en Estados Unidos, dijo, no, y estudio inglés, lo tengo siempre, son importantes. Entonces me fui por ese lado y siempre me han gustado. Entonces a mí me gustaba ver cómo en esa época pasaban novelas brasileñas. Sí. Terra Nostra, y entonces yo repetía las palabras. Siempre me hacía muy feliz escuchar idiomas. Me acuerdo que mi mamá a veces ponía el bachillerato por radio y tenían clases de francés. Y entonces yo escuchaba y repetía, pero no tenía acceso como a libros ni nada. Pero ya cuando fui a tomar como francés, yo sabía pronunciar cosas. Entonces me gustaba mucho y por eso empecé con lenguas. Después, ahí sí, ¿Y cómo mi fue, recorrido. ¿Y cómo fue tu formación acá en lenguas? Entonces, ¿qué tal te pareció? ¿Te gustó la carrera? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Era lo que esperabas o encontraste otras cosas? Sí, la carrera para mí al comienzo fue extremadamente difícil porque en inglés la gente viene con muchos niveles y yo venía de colegio público, no tenía. Entonces fue muy difícil. Me acuerdo que llegué como, no, me tengo que cambiar de carrera. Entonces, pero ya a las 2 semanas ya podía hablar un poco. Y eso te dio moral, eso te dio fuerza. Sí, y mi mamá me dijo, termine eso y después mira qué hace. Y terminé y después lo que vi en la carrera me gustó mucho. Nuestro programa tiene como elementos muy fuertes en lingüística, en análisis crítico del discurso y en lo de la cultura. Entonces a mí me encantaba esa parte de la cultura, aún viniendo de un barrio popular de Bogotá, saber que existen otros mundos, que hay un mundo más allá de las montañas. Entonces me abrió los ojos y me gustó mucho. Bueno, Aleja, ¿y qué pasa? Terminas, te gradúas, empiezas a trabajar como muchos de los estudiantes antes de graduarte, ¿no? ¿Sí? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que es bueno porque uno gana experiencia, pero al igual pues manejar todas las cosas. Yo me acuerdo, yo trabajaba en Zipaquirá, eran 2 horas de aquí a allá y después también tenía la práctica. Sí. También daba clases privadas Un instituto, tal vez. para una compañía, entonces eran las 6 de la mañana, fue muy duro, pero pues me dio práctica y después de ahí empecé a trabajar en un colegio, como muchos que empezamos a trabajar en colegios. Entonces empecé a trabajar en un colegio y duré un año. Sí. Y una de mis compañeras del colegio me dice, venga, en esta otra universidad están necesitando profesores de inglés. Yo pasé la hoja de vida Sí. y me quedé trabajando en esa universidad por 4 años, Qué bien. ¿En cuál universidad? en la Universidad de La Sabana. Entonces tengo como muy, muy buenos recuerdos de La Sabana. Aprendí mucho, es excelente escuela. Tuve muy, muy buenos jefes y era dar inglés para estudiantes. ¿Y qué pasa después con tu formación? Ujú. Cuéntame. Entonces, en la Sabana, para ser tu profesor de universidad, hubo una ley que te decía que tenías que tener título de maestría mínimo. Sí. Entonces ahí me contacté con los profesores de la maestría de la Universidad Distrital de Lingüística Aplicada a la enseñanza del inglés y tuve la fortuna de estar ahí con profesores todos excelentes, maravillosos. Tanto que la gente dice que la gente que sale de esa maestría sale como con preparación de mini doctorado, porque es muy fuerte y son muy fuertes en investigación y gracias a ellos también tuve el contacto como con
con otras formas de ver la enseñanza y el aprendizaje de lenguas desde una manera más crítica, Sí. con una perspectiva más sociocultural, porque aquí nuestra formación fuerte usualmente era en lingüística, ¿no? En lengua, pero entonces era verlo en el contexto, ver cómo preguntarse asuntos de acceso, de poder, de cómo lograr maximizar todos los recursos, los pocos recursos o los muchos recursos que tengamos. O sea, ahí empezaste a abrirte ya como a esta parte más crítica de las lenguas, de la enseñanza de lenguas, a todas las cuestiones de interculturalidad que yo sé que te interesan, a una visión más crítica, bueno, a una visión de colonial también, ¿no? Sí, en ese momento no estaba como tan de moda el término, en inglés se dice the buzzword de colonialismo, pero totalmente, me acuerdo que trabajaba con el grupo de investigación de la universidad y ellos tenían un convenio con la Universidad de New Hampshire. Entonces vino una profesora de allá y trabajamos en un tema que son las pedagogías basadas en la comunidad. Entonces es cómo enseñar o cómo ir a ver cómo los profesores integran los temas sociales de la comunidad con la enseñanza de lenguas o de ciencias sociales o de matemáticas o de ciencias. Entonces yo tuve la oportunidad de ir como investigadora, asistente de investigación, ir a colegios en el sur de Bogotá donde uno dice, no, este barrio es terrible, acá no se puede aprender nada, pero ver cómo estas maestras integran la comunidad, los problemas, pero también los recursos que da la comunidad en sus clases. Entonces fue maravilloso y lo vi con maestras de primaria, de bachillerato, y para mí también fue un cambio de visión de ay no, los profes de colegio, pobrecitos, les toca muy duro y es muy duro, sí, Sí, sí. pero uno puede aprender un montón de integrar esos recursos culturales locales con la lengua, con cualquier conocimiento que uno esté impartiendo. ¿Qué trabajo de grado hiciste en esa maestría? Sí, en esa maestría mi trabajo de grado fue sobre las pedagogías basadas en la comunidad. Entonces la idea era cómo hacer un currículo basado en la comunidad por proyectos con estudiantes acá de la Universidad Nacional. Entonces ellos exploraban, por ejemplo, los recursos humanos o que tenían. Entonces podían entrevistar a los empleados, a las señoras del aseo, hablar con ellas, hablar de sus vidas, un enfoque más humanista y hablar. Entonces el tema en el libro era, o en el currículo era, describa personas y describa historias, biografías. Normalmente uno escribe, no, la vida de Lincoln. Sí. Entonces acá no es la vida de la señora del aseo, que ahora yo ya me le sé el nombre y ya hablé con ella y aprendí de esto. Y también los recursos visuales, por ejemplo, de la comunidad, todos los grafitis, los pósters, los problemas, cómo ellos lo podrían solucionar. Entonces hacían videos al final, como hablando de la comunidad, de los grafitis, de los problemas que tenemos de infraestructura, de cómo, por ejemplo, reciclar, qué propuestas ellos podían hacer para mejorar eso, al menos proponer algo. Y en inglés, usando y cumpliendo con todos los requisitos de lengua que pedía el programa. Listos. ¿Sabías que, si se solicita y efectúa la cancelación de un periodo académico, no se pierde la calidad de estudiante durante dicho periodo académico? Ver artículo 18, parágrafo 1 del Estatuto Estudiantil. Bueno, ¿y ahí ya seguías trabajando en la sabana o ahí ya cambiaste de trabajo en Ahí seguía trabajando en muchas partes, como nos toca a muchos. Sí. Y pues sí, tratando de integrar como todas las cosas. Bueno, ¿y en qué momento llega el doctorado a tu vida? Sí, una profesora, mentora mía en la Universidad Distrital, Sí. ella me sugirió, me dijo, usted como que tiene perfil de doctorado. Yo no entiendo, pero bueno. Y pues el trabajo también con la profesora de New Hampshire, entonces me ayudó con expandir. Ella también me sugirió eso. Me sugirió, no, usted debería aplicar a doctorado, debería. Y pues porque el trabajo que hicimos de maestría, acá en Colombia las maestrías son de investigación, en otros países son solo profesionalizantes. No les hacen hacer una tesis así como a nosotros nos toca, al menos en universidades como la nacional o la distrital. Entonces ella me sugirió, recuerdo que tomamos
estábamos caminando por un parque, no sé por qué, cerca ahí de la universidad, y me dijo, usted debería aplicar a doctora. Y yo, tal vez sí, tal vez no. Sí. Y en ese mismo instante, el gobierno abrió unas becas, las becas de Corciencias. Y fue así como logré irme sin tener acá pues mayor financiamiento de nadie, sino ¿Y a dónde te fuiste? ¿A dónde aplicaste? ¿Hiciste varias aplicaciones o una? ¿Cómo fue? apliqué a la Universidad de Massachusetts Amherst y a la Universidad del Estado de Nueva York. Em, ¿Y por qué ahí? por el programa que tenían, también por conexiones que había de profesores aquí y allá. Perfecto, listos. ¿Y entonces qué pasó en el proceso? ¿Te aceptaron? Sí, en el proceso tenía que escribir una propuesta que acá no nos enseñan, sí, una propuesta de doctorado. Entonces tuve que hacer una propuesta, la mía la hice como sobre la multimodalidad, cómo integrar la tecnología de manera crítica y cómo analizar esos datos. Entonces esa fue mi propuesta de investigación y lo que sucedió es que recibí la carta de admisión. No le dije a nadie. Nadie en mi casa supo. Nadie supo porque yo tenía carta de admisión, pero no tenía financiamiento. Ya. Hay universidades que brindan financiamiento y esta es la que no da financiamiento. Entonces, ¿qué dijiste? Entonces, nada, yo puse mi carta de admisión, la puse ahí en la nevera con los imanes. Yo, bueno, que hago un barquito. Al lado del almanaque. Sí, al lado, sí, yo, bueno, y no le dije a nadie, pero mi hermano, que ahorita está haciendo un postdoctorado en Washington, D.C., él, en Maryland, mi hermano me pasó el dato, me dijo, mire, abrieron estas becas. Precisamente el tiempo se dio y abrieron estas becas y yo, ¿y qué piden? No, la cédula, las notas yo las tenía y la carta de admisión. Ay, Yo, te tocó ir a la nevera a recoger la carta, a limpiarlas. Ajá. y ya, y apliqué y también apliqué a la beca de Colfuturo para el primer semestre. Y con eso me fui. Perfecto, no, súper. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia del doctorado? Cuéntame, digamos, rápidamente cómo te sentiste, cómo fue tu formación, digamos, cómo viste tu formación de pregrado de la Universidad Nacional ya estando en un doctorado. Dijiste, me faltó, me sobró, cuéntame. Yo creo que nuestra formación es, de nuevo reitero, muy fuerte en términos de lengua y de conocimientos lingüísticos. También un poco como con la investigación. Acá en el pregrado yo había varias opciones. Yo hice una investigación, hice un estudio de caso y hice análisis de la comparación desde el pregrado. Entonces yo ya tenía como una identidad emergente de que me gustaba investigar. Y comparado como con otros programas del mundo, lo que la gente veía más es, bueno, ustedes saben algo de de análisis de discurso, ustedes saben algo de otras lenguas. Por ejemplo, tuve una profesora que es muy fuerte, que fue la presidenta de la Asociación Norteamericana de Lingüística Funcional. Y yo cuando estuve en su clase, ella me dijo, ¿usted es lingüista? Porque yo hacía las cosas muy bien. Y fue porque yo había tenido clases con profesores aquí que nos enseñaban de esa misma manera, usando gramática funcional. Entonces ella decía, bueno, usted va a estar más adelantada que los demás, incluso en Estados Unidos, en ese aspecto. Entonces eso fue muy, muy grande. También como lo multilingüe, que nosotros valoramos y no vemos la lengua solo desde lo lingüístico, pero también con los aspectos culturales. Poco a poco, mucho las clases de civilización, pues a uno le abren el mundo, y las clases de historia de la lengua, todas esas clases como que no le dan una perspectiva más social, más histórica. Entonces eso fue como algo que nos distinguía. Aleja, y terminaste ese doctorado. Y entonces, ¿cómo fue el concurso de la universidad? Porque tú eres una profesora que recién ingresó a la universidad, llevas menos de un año. Cuéntame cómo fue eso, ¿viste el concurso? ¿Te animaste a presentarte? ¿Cómo pasó todo ese momento? Sí, pues yo estaba en Estados Unidos trabajando como coordinadora de la licenciatura en lengua extranjera, que es como el programa que la gente tiene que tener para ser
profesor en escuelas Sí. y tenía muchísimo trabajo. Y amo mi trabajo de allá, fue maravilloso, aprendí un montón. Lo único es que todo lo que yo hacía en investigación no contaba, porque era un trabajo más administrativo docente. Sí. Entonces, yo hacía mi investigación, pero como que eso no pues, se veía bien, pero no era reconocido porque no estaba en la línea de investigación. Y mi hermana fue la que me empezó a decir, no, venga a Colombia, no sé qué. Yo ya llevaba ya 8 años, Uy. fue bastante, pero nunca me adapté al clima. Vivía muy lejos, es como casi el clima de Canadá. Vivía 4 horas de Quebec. Entonces, nunca me adapté al clima totalmente. Entonces, yo siempre ya extrañaba la comida, el clima, Tenías un pie acá. Mi- Y de tener la cabeza acá. el corazón. Sí. Mi sobrina tiene 8 años y entonces yo cuando la decía, tú nunca has estado en un cumpleaños mío. Entonces, básicamente, esa parte de la familia también me trajo. Y mi hermana, entonces ellos conocían de eso y entonces empezaron, y ellos fueron los que me dijeron, me mandaron. Yo apliqué aquí, en la Universidad del Valle y en la Universidad de Antioquia. Y en el Valle también pasé, pero la familia y como, sí, la familia me retuvo en Bogotá, en la Nacional. En la Nacional, pues porque en cierta forma, pues le debo mucho a la universidad y pienso que los estudiantes también merecen tener como profesores de calidad que les abran un poco el mundo de bueno, hay cosas más allá de Bogotá, del campus, tal vez tengamos una situación difícil ahora, pero se puede. Es muy difícil, pero se puede. Aleja, y una forma de retribuir también toda esa formación que hiciste acá, primero en la nacional, luego en la distrital. Eso te permitió hacer tu doctorado también y ahora vuelves a enseñar acá. ¿Qué materias estás enseñando actualmente? Sí, en el momento estoy dando comunicación oral 6, que es el último nivel de comunicación oral en la carrera. Entonces es como la última, en inglés en una expresión playground, como el último lugar donde ellos tienen para mejorar o para sentirse seguros, aprendiendo, mejorando lo que tengan en cuestión oral antes de ir a la práctica docente, por ejemplo. Entonces estoy dando esa clase y estoy dando las didáctica 1 y didáctica 2. Es la primera vez que lo estoy dando acá en Colombia. Ok. Un mensajito para los estudiantes que te están escuchando. Alguien que está iniciando su carrera, que está en primero, segundo, cuarto semestre y que pasa por algunas dudas como las que tú pasaste en ese momento. Si son de esta carrera, les digo que lo mismo que me dijo mi madrina, una persona que tenía por ahí 2 años de escolaridad, me dijo, las lenguas siempre van a ser útiles. Entonces, sí, siempre van a ser útiles. Nosotros tenemos un perfil, como la mayoría de la gente que yo conozco, termina como en la docencia de lenguas extranjeras. Y otras personas, pocas que conozco, terminan como en otros ámbitos, ¿no? Como en la traducción. Pero lo que yo les diría es que sigan adelante. Ahora la universidad, que conozcan de la universidad todo lo que les ofrece. En mi época no había esa opción de doble programa. Sí. Pero ahora, digamos, tengo estudiantes que están estudiando inglés y estudios literarios. Incluso hay una leyenda de un estudiante que hizo primero filología en inglés y después entró a medicina. Ok. Entonces la universidad no les está cerrando como para solo un perfil, pero pueden mirar otras opciones también, pueden combinar eso y que disfruten. Yo disfruté muchísimo, muchísimo la carrera, yo era feliz. Me acuerdo en mis clases de literatura tuvimos que leer Frankenstein, teníamos que escribir cuentos góticos. Yo me gocé la carrera. Por cuestiones económicas, pues no pude ser un estudiante de tiempo completo. Yo sé que muchos de mis estudiantes no son estudiantes de tiempo completo, que tienen trabajos bueno, de 40 horas y vienen acá, pero pues traten de priorizar el estudio y que disfruten de la carrera y no se cierren los perfiles. La vida da muchas vueltas, entonces tal vez estás estudiando esto, pero terminas en otro país haciendo otra cosa. Entonces esta carrera abre muchas puertas y que la disfruten, y las lenguas siempre van a ser útiles y lo más importante, ¿no? La motivación intrínseca. Yo sabía que a mí me gusta desde pequeña. Oía una palabra en italiano y la repetía y me encantaba, sentía un
placer de aprender o de cuando leía cuentos o cosas así. Entonces, que sigan eso y lo hagan pues no tanto por la utilidad, pero también por desarrollar el gusto. Y las lenguas son una forma de abrir puertas y ventanas al resto del mundo. Muchas gracias, Aleja, y bueno, así terminamos entonces este primer capítulo. Esperamos que lo hayan disfrutado, que conozcan todas las experiencias de los profesores que hacen parte de acá del Departamento de Lenguas Extranjeras, y por supuesto vendremos con nuevos capítulos en donde queremos entrevistar a estudiantes, a egresados, administrativos, que nos cuenten un poco cómo es la vida acá en este Departamento de Lenguas Extranjeras de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Chao, chao, y los esperamos en un nuevo podcast muy pronto. Chao. Gracias.